Salam aleikum en Sala, mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema de este video es sumamente interesante. Vamos a hablar sobre las casas encantadas o poltergeist. Ustedes saben que en la década de los 80 se realizaron varias secuelas relacionadas al fenómeno del poltergeist. Incluso en la película, los personajes durante la grabación de la filmación pues tuvieron una serie de inconvenientes, incluso algunos de ellos murieron y no pudieron participar en, la, en las diversas partes de la saga de Poltergeist. Eso es una historia que usted la puede ver aquí en YouTube. Usted busca los fenómenos extraños que ocurrieron durante la filmación de Poltergeist, una película de Steven Spielberg que fue sumamente taquillera, pero como toda película pues hay exageraciones en la filmación, por lo tanto siempre hay que coger estos datos con pinzas, porque el fenómeno de Poltergeist o casas encantadas pues hay que explicarlo, y en este video yo voy a hacer las distintas definiciones. Número uno, ¿qué es poltergeist? Usualmente la gente dice poltergeist, pues casas encantadas, pero no son casas encantadas. Poltergeist significa, la palabra en alemán, pero Polter significa hacer ruido y Geist, fantasma. O sea, que un espíritu hace ruido. Pero la palabra es de proveniencia alemana. El poltergeist es una actividad paranormal de efectos físicos y específicamente sonidos producidos aparentemente y alegadamente por personas fallecidas o desencarnadas. Usted se hará la pregunta si paleros, tatajinquisimalongo, ganguleros han ido a este tipo de casas. Sí. La cuestión es que si ese practicante del palo no tiene conocimientos de investigación paranormal, pues su intervención puede ser hasta inefectiva, porque estos fenómenos hay unas particularidades que yo las voy a explicar en este video. Entonces muchas veces el palero va a quedar mal en el lugar, porque los espíritus deciden cuándo ellos quieren manifestarse o no. Y aunque usted no lo crea, un tatanquisimalongo, palero, santero, espiritero entra a una casa que hay este tipo de manifestaciones, los espíritus que se encuentran en esa casa saben quién es usted. Porque eso me pasó a mí hace más de 15 años cuando hacía investigaciones paranormales. Los espíritus fallecidos o desencarnados saben quién entra a un lugar, y entonces en algunos casos estos espíritus que están viviendo en esta estructura se sienten cómodos con usted o no, porque eso pasa también. Por eso es que siempre se le pregunta a los investigadores paranormales en los videos que usted ve a través de YouTube y otros medios cibernéticos, siempre usted va a ver al investigador dejándole saber a los espíritus que él viene en son de paz, que él no viene en son de guerra,
dejando saber cuál es su estado de ánimo. Pero muchas veces los espíritus no te quieren en el lugar y te lo van a dejar saber. Yo tuve muchas experiencias sobre eso que las voy a hablar durante este video. Casas encantadas. Hay que coger esto con pinza. Porque casas encantadas, ustedes saben lo que es una casa, pero encantada es como si la casa tiene un efecto nocivo por brujería, hechicería y en peor de los casos una maldición. Entonces, en las casas que tienen este tipo de fenomenología, pueden haber ruidos en las ventanas, puertas abriéndose, sillas de comedor moviéndose, tablilleros donde hay libros cayéndose, la lámpara de la sala moviéndose sin haber una corriente de aire, o sea, una serie de fenómenos que se dan, y las personas tienen que estar pendientes a toda esa actividad que está ocurriendo en ese momento. Por lo tanto, es importante tener cámaras de grabación, sensores electromagnéticos en distintas partes de la residencia, porque una de las cosas que los tatas en Quisimalongo que han llevado a este tipo de residencia a tratar de sacar esas entidades no sabe es que la mayor parte de los casos son entidades que se tornan agresivas con los visitantes. Y usted me preguntará, ¿qué hace esas entidades espirituales cuando yo llego a su lugar? Primero, esas entidades te pueden empujar, porque yo sé lo que es un ataque de estas entidades cuando no quieren que tú entres al lugar donde ya están. Te pueden empujar, pueden hablarte a tu oído y decirte palabras soeces, te pueden insultar. Y los espíritus que empiezan a tirarte improperio, puede ser hombre, puede ser mujer. Y entonces, puede afectar tu estado anímico. Pueden invadirte una sensación negativa, como una vibra ahí extraña. Y la persona que entra a esta casa encantada, puede recibir un fuerte dolor en el pecho, o un fuerte dolor en el estómago, o un fuerte dolor en la cabeza, sin motivo alguno. Porque estas entidades lo que van a hacer es incomodarte para que te vayas del lugar. A veces me río de la ingenuidad de estos tatas en Quisimalongos, paleros, ganguleros, que se creen que manejar los espíritus como que ellos son la ley, que ellos pueden manejar a los espíritus como yo les dé la santa gana. Y eso no es así. A mí me gustaría ver a ciertos paleros que se creen que se la saben todas, meterse a una casa con este tipo de actividad paranormal. Porque ellos se creen los bravos, por favor.
vamos a ver si son bravos de verdad. Porque como ellos creen que el mundo es nada más en Dundu y en Doki, ese es no ven más allá de eso. Pero una cosa es entrar a este tipo de lugares. Y estos espíritus, como me pasó en mi última investigación en un cementerio, estas entidades desesperadas, básicamente personas enterradas en este lugar que murieron de forma inesperada. Este tipo de espíritus que no sabe si están vivos o están muertos, se pegan al lado tuyo para que tú le des algún consuelo, le des alguna dirección, porque ellos están chocando con el conflicto si estoy vivo o estoy muerto. Entonces tú entras a ese lugar, a un panteón, donde se ha enterrado un montón de gente que obviamente han surgido esos fallecimientos y se han tenido que colocar en una especie de pared donde hay unos huecos donde se introducen los ataúdes. Y entonces hay de todo tipo, personas asesinadas, personas que han muerto en accidentes de tránsito, niños pequeños que murieron en la barriga de su mamá o murieron por alguna enfermedad. Y usted sabe que entrar a ese panteón a escuchar a esos niños llorando, y no escuchar uno o dos, varios niños llorando, y mujeres desesperadas diciendo, estoy viva, estoy muerta, ¿qué yo hago aquí? Entonces todo eso, cuando tú eres una persona que eres mediunidad, tú lo escuchas. Esto no es una cuestión de ir a buscar huesitos al cementerio, como hacen algunos ganguleros por ahí. Esto es algo mucho más serio, porque tú estás entrando a un lugar de alta actividad paranormal. Ese lugar que yo visité fue hubo un reportero de un canal noticioso que fue más de 2 o 3 ocasiones al lugar, porque en las historias que le hacían a este reportero, las personas pasaban y veían entidades o celajes entrar al cementerio, o a veces se le montaban estas entidades espirituales en el automóvil. Un cementerio de alta actividad paranormal. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú eres mediunidad, tú tienes la capacidad de comunicarte con los espíritus se te pegan, específicamente en estos lugares, porque son espíritus desorientados, son espíritus que murieron abruptamente, que ni se percataron que dejaron este plano material, y entonces ellos están en la desesperación porque no necesitan a alguien, y ese alguien puede ser una mediunidad porque los siente, los puede percibir, los puede ver. Pues ellos tratan de pegarse a tu materia para tratar de que yo de alguna manera los pueda ayudar. Pero ¿qué pasa? Que al pegarse una, dos o tres o cuatro o cinco entidades espirituales, como me pasó aquella vez, en ese panteón, básicamente hubo un proceso de pérdida energética de mi cuerpo vital. Porque esas son las consecuencias. Estas entidades se pegan y eso implica algún tipo de degradación energética. Entonces, este servidor tuvo que abandonar la investigación. Básicamente estuve 15 minutos en el lugar y no pude tolerar la energía que había en el lugar. Pero básicamente por las entidades que se pegaron, yo salí bien mal de esa investigación. Y yo la hice de día. Yo la hice de día, por la mañana.
O sea que esto no es esto ahí que tú vayas con un bastón de muerto y a hacer unos shows como usted ve muchas veces en los medios cibernéticos. Eso no es tan así de fácil. Entonces, Casas Encantadas se le atribuye que estas casas tienen una actividad de entidades espirituales por la brujería o hechicería o maldiciones que han hecho practicantes de magia negra a un lugar. O sea, básicamente que esas entidades no estaban en esa residencia, pero por un acto malicioso de un hechicero, pues esas entidades, pues, por una enviación quedaron atrapadas en la facilidad. Entonces, hay fenómenos poltergeist que manifiestan una actividad paranormal, pero se ha producido a consecuencia de que en esa estructura ha empezado a llegar distintas entidades espirituales y que se han quedado en la estructura. Que no fue porque un brujo mandó unas entidades espirituales ahí y se quedaron. No, 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 no. Las que yo investigué en mis años eran casas donde por la energía, porque eso es importante. Usualmente una casa que tiene un efecto poltergeist es una casa donde hay un vórtice de energía. Esta palabra le cae antipática a los paleros, pero esa es la realidad. No puede haber manifestación espiritual si no hay un vórtice de energía o un campo energético donde el espíritu pueda anclarse para poder hacer esos efectos físicos y de sonido. Una cosa que los paleros no entienden y algunos no, por más explicación que tú le des, no lo van a entender, es que los espíritus fallecidos o desencarnados que están en este plano material, para ellos poder hacer efectos psicoquinésicos o efectos paranormales en una residencia, necesitan hacerlo a través de un campo energético o vórtice. Yo le estaba hablando a un ahijado mío lo de las psicofonías. Psicofonías son voces del más allá. Una de las características de las psicofonías, de estas voces que se graban, de supuestamente y alegadamente entidades espirituales o seres fallecidos que se comunican a través de una grabadora, sea de cinta o electrónica. Una particularidad es que cuando se graba una psicofonía hay una estática. Por ejemplo, una psicofonía donde sale una voz diciendo estoy aquí. En ese proceso de oír la psicofonía donde se escucha estoy aquí, hay como una estática. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque los espíritus fallecidos o desencarnados, para poder plasmar un sonido en una grabadora de cinta o grabadora electrónica, tienen que utilizar un campo energético o vórtice para poder lograr que ese sonido quede plasmado en la grabadora.
En otras palabras, el espíritu, para poder contestar a las personas a quienes le están haciendo preguntas a través de psicofonía, tienen que buscar un campo energético para poder contestar a esas personas que están haciendo las preguntas, porque usted está aquí. Usualmente en las secciones de psicofonía o voces del más allá hay un procedimiento como realizar una psicofonía. Número 1, usted hace una pregunta en el lugar. Básicamente está en una residencia donde hay actividad paranormal. Y usted va a hacer la siguiente pregunta. ¿Hay alguien en este lugar? Hace la pregunta, la grabadora está prendida, grabando todo el sonido del lugar, y se deja la grabadora por 35 segundos. En algunos casos, usted hace la pregunta y no contestan. Entonces tiene que volver a hacer la pregunta y volver a prender la grabadora por 35 segundos para que esa entidad espiritual te pueda contestar. Cuando te contestas, estoy aquí, ¿entiendes? Se escucha una estática. ¿Y a qué se debe esa estática? Porque el espíritu fallecido o desencarnado, para poder comunicarse al mundo material o al plano material, como ustedes quieran llamar, necesita un vórtice de energía para hacerlo. Y hay distintos vórtices de energía o campos energéticos que el espíritu fallecido se ancla para poder manifestar el fenómeno de la psicofonía. Yo creo que para que ustedes tengan bien claro, un objeto físico no se mueve en una casa solamente por la energía de ese espíritu, porque el espíritu necesita anclarse a otro campo energético para poder producir el fenómeno. A pesar que el espíritu es energía, el espíritu no tiene la fuerza suficiente para poder hacer ese fenómeno. Tiene que anclarse a otro campo de energía para hacerlo. Eso no lo entienden los tatas en Quisimbalongo, los paleros, los ganguleros y un montón de personas no entienden eso. Usted no sabe lo difícil que es para un espíritu fallecido o desencarnado manifestarse en el mundo material. Y si se manifiestan es porque se anclan a unos campos energéticos que después yo voy a hablar en este video, repasándolos porque yo los he mencionado en otros videos, para que se pueda dar esta manifestación espiritual. ¿Entiendes? Todo es energía. Entonces cuando yo escucho a estos ganguleros, a estos quimbiceros, brillumberos, diciendo que los huesos de muertos tienen energía, o que puede vivir un espíritu en esos huesos, pero pues realmente ellos no saben cómo trabaja la energía. Energía en descomposición es energía de baja vibración. El colocar huesos en un caldero no le da fuerza al muerto. Eso está probado. Eso es una energía baja. Todos los objetos en este plano material tienen energía. Hay energía de alta vibración y hay energía de baja vibración. Los huesos de muertos que ponen en los calderos, y ellos endiosan los calderos que tienen una quillumba o tienen huesos de eso básicamente, eso no le da fuerza al muerto en nada. Lo siento, ustedes se van a poner tristes
o si no me van a insultarme porque no tienen argumento. Pero la realidad es que los huesos de muerto, la osamenta, la calavera, no le da fuerza a un espíritu. Para que un espíritu tenga fuerza y pueda manifestarse en el plano material, necesita anclarse a campos energéticos particulares que yo los voy a mencionar. Ok. Eso usted tenga muy claro lo que estoy hablando aquí. Cuando usted ve videos en la televisión que hay manifestaciones paranormales en un hogar, eso se da porque esas entidades que viven en esa facilidad tienen un campo energético en el cual ellos están anclándose para poder producir esos fenómenos. Los espíritus desencarnados o fallecidos pueden empujar personas, pero no es por el mismo espíritu que te empuja. El espíritu utiliza la energía que él está anclado para empujar. Porque un espíritu por su propia energía no te puede empujar. Necesita ese espíritu para amplificar su campo energético, conectarse a un vórtice de energía para hacerlo. Eso es así. Los investigadores paranormales saben mucho más que estos ganguleros, quimbiceros y practicantes del palo que no saben lo que es energía. Aquí olvídese de las libretitas viejas de los padrinos. Esto es investigación paranormal. Por eso es que se utilizan equipos de detección electromagnética. Incluso cuando nosotros empezamos en la época de los 90 a hacer investigaciones paranormales, se hablaba de aberraciones electromagnéticas. Que en un hogar, si se daban actividades paranormales, es porque ahí existía una aberración electromagnética. Pero ¿qué fuente era la que producía esa aberración electromagnética? Pues eso durante el video lo voy a explicar con más detenimiento. Ahora voy a tocar un asunto que santeros, paleros, espiritistas, esto lo saben los investigadores paranormales, y es la psicoquinesis involuntaria. Una vez yo visité la casa de una familia, por supuesto en esa familia habían menores, y estaba ocurriendo una serie de fenómenos, por ejemplo, objetos que se movían de un tablillero sin explicación, no porque había movimientos telúrgicos ni nada por el estilo. Empezaban a caerse platos, vasos, empezaban a moverse los peluches, había un carrito en el piso y se movía sin ninguna explicación. Empezaban a tocar ventanas, así, un ruido, o en la puerta, empezaban a tocar la puerta en horas de la noche. Y entonces, de entrada, si va un gangulero, un santero, un espiritista, de entrada va a decir, eso es una entidad espiritual que lo está produciendo. Pues no es una entidad espiritual que lo estaba produciendo. Resulta ser que uno de los hijos de ese matrimonio, que tenía una serie de disturbios emocionales, era la persona que estaba produciendo esos fenómenos de movimientos de objetos en el lugar.
Eso se le llama psicoquinesis involuntaria. Y eso puede darse en niños y adolescentes que tienen problemas mentales o disturbios emocionales, que al nivel de inconsciente liberan lo que llamaba el padre Quevedo una telergia, una energía, y esa es la energía que producía esos efectos físicos. Empezaban a moverse los peluches, empezaban a moverse los carritos, empezaban a moverse una serie de cosas en la casa, y de entrada, personas que no tienen el conocimiento te van a decir, eso es un muerto oscuro que fue allí, que produjo esos movimientos, y no tiene que ver con muertos oscuros. Estamos hablando de un niño o adolescente que tiene un disturbio emocional y su energía a nivel subconsciente se libera. Hay lo que le llaman los freudianos una catarsis. Esa catarsis no es meramente un brote emocional, sino que es una liberación de energía, y esa energía produce esos efectos psicoquinésicos, o sea, mueve objetos, se pueden abrir plumas de agua, cosas. Mire, usted no ha visto la fenomenología que puede pasar con este tipo de eventos. Y eso se llama psicoquinesis involuntaria. También personas adultos que tienen disturbios emocionales pueden producir psicoquinesis involuntaria. O sea, que pueden producir movimientos de objetos, y enseguida la gente de la Manga Production dice que eso es casa, que esa familia está en una casa encantada. Incluso yo tengo varios libros, no les puedo dar los títulos, pero en algún momento, en próximos videos, les puedo dar alguna bibliografía sobre esto. Hay libros escritos sobre ese fenómeno de la psicoquinesis involuntaria. Incluso Nina Kulanina, que era rusa, que la KGB hizo muchísimos experimentos con ella, como a través de su energía psicoquinésica, básicamente los rusos de la KGB lo querían utilizar para usos militares, pero ahí en Estados Unidos hay muchas personas que tienen esta facultad de la psicoquinesis. Pero hay unas cosas que hay que explicar primeramente en estos procesos. Cuando un niño o adolescente o adulto manifiesta un fenómeno paranormal de esta índole, específicamente psicoquinesis, hay 3 características que usted tiene que tener presente. Número 1, los fenómenos paranormales, según el padre Antonio González Quevedo, él hablaba de 3 aspectos importantes cuando se producían fenómenos paranormales. Número 1, que los fenómenos paranormales son involuntarios. Eso quiere decir que la persona no decide por voluntad propia manifestar ese fenómeno. O sea, que los fenómenos paranormales son involuntarios. La persona no tiene control voluntad de ellos. Eso se dan en el segundo elemento que voy a hablar, que los fenómenos paranormales son espontáneos. Ocurren en cualquier momento sin que la persona decida cuándo es que se van a manifestar. ¿Ok? Y el tercer punto, inconsciente. La persona que los produce muchas veces no sabe que él es el que lo está produciendo.
Los fenómenos paranormales tienen estas tres características: involuntario, espontáneo e inconsciente. En el monanzo puede haber una persona practicante del palo que en el monanzo empiecen a haber movimientos de objetos en el monanzo. Y usted va a ver al Tata Inquisimalón o al palero, que el muerto de la ganga se está manifestando. Mire, el muerto de la ganga no se está manifestando. Eso es un rayado de los de usted, un ahijado de los de usted que estaba participando en ese toque de cajón de muerto, que está manifestando unos fenómenos paranormales. ¿Y por qué? Porque la música de los tambores, hay una dama que me escribió que hablara un poco sobre la música que se utiliza en los rituales de palo. La música que se toca en los rituales de palo mayombe, palo monte, el palo como usted lo practique. Es una música que puede llevarte a estados elevados de conciencia. O sea que usted puede manifestar muchas cosas. Porque cuando usted usted entra en el sonido, se envuelve en el sonido del toque de cajón, en las canciones, como pasa en las iglesias evangélicas, en la renovación carismática, las personas se envuelven emocionalmente a eso, y entonces en esa actividad la persona puede manifestar fenómenos paranormales como los que usted ha visto, y también que esa persona haga fenómenos extraños que usted nunca ha visto en su vida. Por ejemplo, tomarse una botella completa de alcohol 150, como usted lo ve en los rituales de vudú. Cuando hay un toque de tambor en un ritual vudú, usted lo ha visto, o que se dan con el machete y no pasa nada, o se entierran cosas y no sienten nada. ¿Por qué? Porque estas personas caen en un estado alterado de conciencia, que superan el dolor, la molestia, todo ese tipo de cosas. Entonces, en un toque de cajón de muertos, pueden haber fenómenos paranormales que no tienen que ver nada con la enganga, para nada. O sea, no tiene que ver con las entidades que viven en la enganga o en los fundamentos. Simplemente un individuo, un dotado que tiene facultades paranormales, que a veces ni sabe que las tiene, que por estar envuelto emocionalmente en el toque del cajón de muertos, manifestó un fenómeno paranormal. Empezaron a caerse las bombillas, las velas del manso, empezaron a afectarse el sistema eléctrico. Cosas así se pueden ver, pero es la persona o varias personas que pueden producir fenómenos paranormales sin que ellos se den cuenta que lo están produciendo. Vuelvo y repito, los fenómenos paranormales pueden ser involuntarios, espontáneos e inconscientes. Y eso es bien importante que usted lo tenga presente. Vuelvo y repito, para que se dé un fenómeno poltergeist específicamente producido por la presencia de espíritus fallecidos o desencarnados, necesita un campo energético, y después que ese espíritu hace un anclaje a ese campo energético o vórtice de energía, puede mover objetos, puede provocar ruidos en la residencia,
se pueden escuchar voces, gente, como me pasaba a mí, me llamaban y no había ningún mortal allí en la casa. José, y tú mirabas para todo, y a usted le ha pasado que le llaman por su nombre y usted no ve a la persona. Esos son psicofonías o fenómenos que están relacionados con el fenómeno del poltergeist. Usted escucha que lo llaman. Usted, usted siente que lo tocan. Usted siente que lo tocan, lo pueden tocar en el cuello, lo pueden tocar en el pecho, o pueden tomarle una mano. Hay un fenómeno paranormal que una vez con un amigo estábamos investigando una casa en la área metropolitana y él sintió que le tiraron agua. Y nosotros miramos para el techo si había alguna filtración y no había absolutamente nada. Entonces ahí grabamos una psicofonía que voy a ver si la puedo conseguir y la puedo montar en un video para que ustedes la puedan escuchar de esa investigación. Una psicofonía que aquí en Puerto Rico fue bien famosa. La primera parte de esa psicofonía, porque es interesante, una psicofonía que al derecho decía una cosa y en reversa decía otra. Por ejemplo, esa psicofonía decía, ¿por qué tú me persigues? Esa es escuchando la cinta derecha. En reversa decía lo siguiente: alguien se muere, alguien se muere. Esa psicofonía la voy a identificar, la voy a poner en formato de video para que ustedes la escuchen, porque yo tengo un banco de psicofonías bien interesante. Muchas de esas psicofonías no se pueden poner en YouTube porque el problema es que son insultantes. La experiencia mía que cuando tú ibas a lugares hostiles desde el punto de vista espiritual, porque había entidades ahí que no quieren que tú entres ahí y te lo dejan saber. Hay investigadores paranormales que prenden la grabadora, hacen las preguntas y le dicen: no, salte de aquí, vete de aquí, no te queremos aquí. Y te lo dicen y sale en la grabadora. Usted no tiene que estar aquí. Entonces, eso te está diciendo que el lugar donde tú estás haciendo la investigación paranormal es un lugar hostil. Y aquí no vale con un bastoncito de palerito y tirando chamalongo. No déjese de esos cuentitos chinos. Porque ahí eso no. Los muertos, si usted tira los chamalongos, los pueden enredar con los chamalongos. Porque hay lugares donde las entidades no te van a dejar hacer ningún tipo de ritual espiritual. Te van a incomodar. Yo vi una espiritista que quiso sacar una entidad espiritual en una casa y una de esas entidades se le pegó en el plexo solar, le creó un dolor fuerte en el pecho que todo el mundo creía que la espiritista iba a infartar. Y no infartó, simplemente que esa entidad espiritual no quería que ella hiciera ningún tipo de limpieza en el lugar. Esto yo lo cuento y los paleros están en Disneylandia. Hay lugares que no es tan fácil: yo soy Tatanquísima Longo, vengo aquí, yo soy el rey del carnaval. No crea eso. Hay lugares que esas entidades pueden atacar el tatenquisi, el santero, el espiritero o hasta el cura puede atacar.
Porque con estas entidades espirituales y si son entidades maléficas, usted tenga. Mire, estoy hablando algo serio. La gente cree que liberar una, una colmena de espíritus oscuros digo espíritus oscuros porque son espíritus del bajo astral, espíritus que son gente mala. A veces en una casa de estas que uno visita para hacer una investigación paranormal, lo que hay son espíritus de malandros, de chamacos que los mataron cerca del lugar, y esos espíritus, como se quedaron deambulando en el lugar de donde los ejecutaron o los mataron, se cogieron esa casa como nicho o como lugar para ellos vivir. Por lo tanto, si tú entras en una casa que está ahí, malandros espirituales viviendo ahí, la puedes pasar bien mal. Por eso es que eso de hablar de espíritus oscuros así, eso es de gente ignorante. Porque los espíritus tienen distintas inclinaciones. Hay espíritus que están más inclinados a la bondad, más espíritus más inclinados a la maldad. Y entonces hay, por ejemplo, tú entras a una casa donde los que vivían ahí utilizaban esa casa como prostitución. Entonces, por la práctica de la gente que vivía en esa casa, ahí se alojaron espíritus de damas de la noche ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay espíritus femeninos en ese lugar que lo que te van a decir es cuestiones de índole sexual. Esto es bien interesante porque en uno de los casos que yo fui, el espíritu me decía, no te quiero aquí. Y yo le dije, ¿por qué tú no me quieres aquí? Ah, no, porque yo soy el chulo de este sitio. Los chulos son los que manejan a las mujeres de la noche, a las prostitutas. Ese es el chulo. Pero era un chulo astral, no era un chulo de carne y hueso. O sea que en las residencias pueden vivir este tipo de situaciones, pues como les dije, una residencia puede haber fenómenos poltergeist producidos por espíritus fallecidos de gente que estaba en malos pasos, malandro. O sea, en una casa puede haber, como puede haber en una casa un espíritu, un tipo que se quitó la vida y se quedó ahí en esa estructura. Y usted se acerca al lugar y esa entidad empieza a decirte que te está invitando que haga lo mismo que él hizo, que fue privarse de la vida. Entonces, si usted no tiene ese conocimiento de donde usted, por eso yo me reía en los 90 que habían grupitos de jovencitos aquí en Puerto Rico que compraban una cámara, compraban unos sensores y ya eran investigadores paranormales. Mire, señor, usted tiene que conocer el comportamiento de los espíritus fallecidos o desencarnados para poder entrar a investigar estos lugares. Yo estoy hablando las cosas como son. Porque usted va a ver tatas enquisimalongos, santeros, espiriteros, que ellos se creen los bravos de la llanura, que ellos creen que van a sacar a una comisión de espíritus, porque a veces en estas casas viven comisiones de espíritus inclinadas a la maldad. O sea, va a tener que meter una aspiradora para sacarlos todos y no vas a poder, papá. Porque esas entidades están ancladas ahí. Si en esa hay unas cosas que voy a hablar, por las cuales si hay un campo energético o hay un vórtice de energía y que los mantiene a ellos ahí bien alimentados desde el punto de vista energético, no se van a mover de ahí.
Si ahí tienen la energía, los espíritus se alimentan los espíritus se alimentan de la energía del medio ambiente. El poltergeist. Pueden haber movimientos de objetos, ruidos, voces, materialización de líquidos y objetos. Usted puede ver una araña. Usted va con investigaciones paranormales. De verdad, usted va caminando en esa casa encantada y usted va a ver ratones. Y no son ratones de verdad. Va a haber gatos, va a haber perros. O como yo fui en una investigación, que había un niño de tez negra en una esquina llorando. Y era una materialización. Y en un sitio que yo fui, a una vaquería, tiraba fotos y salían gente en el techo de la vaquería. Bueno, unas cosas bien particulares. Esto no es cuento chino, esto es verdad. Por eso es los años míos de experiencia, investigaciones paranormales, cuando yo caigo al palo, para mí entiendo todo lo que es el palo gracias a las investigaciones paranormales que me enseñaron a entender y a comprender lo que es el mundo de los espíritus. Esta información que yo estoy dando aquí, ninguno de esos puede tener más seguidores que yo, pero no tiene la información y la profundidad de este canal. Este canal no hablamos bobadas, ni decimos que vamos a decir cosas importantes y terminamos no diciendo nada. Este canal es un canal de divulgación de información, de conocimiento esotérico, paranormal. Todo lo que yo le he hablado aquí, yo lo he vivido en carne propia. Aquí yo no estoy hablando porque me lo leí de un libro. Yo sé lo que es un ataque espiritual, porque lo he vivido en carne propia. Yo no hablo por hablar. ¿Entiendes? Mire, pues voy a entrar a hablar otro aspecto. Y específicamente, aunque yo lo he enfatizado en otros videos, pero voy a volver a refrescarle la memoria. Número 1. Estos espíritus que viven, estos espíritus de fallecidos que viven en estas estructuras, los fenómenos poltergeist, las energías con las cuales ellos se mantienen activos haciendo actividades en las casas, es la energía geomagnética. En el lugar, si en el lugar debajo de la casa hay yacimientos de cuarzo, corriente de agua subterránea, esa energía, las entidades espirituales se anclan a esa energía y por eso es que pueden hacer fenómenos que usted se queda impresionado. Pero es por eso, porque están anclados a una energía geomagnética de la Tierra. También los espíritus pueden hacer fenómenos paranormales con la energía vital suya. Por eso es que los famosos videos de los ectoplasmas, que muchas veces eran videos montados, pero la realidad es que los espíritus fallecidos o desencarnados pueden utilizar tu energía vital para realizar fenómenos paranormales. La energía electromagnética de las líneas eléctricas puede ser un lugar para anclaje de estos espíritus, poder alimentarse energéticamente, y la energía electromagnética de las antenas de comunicación. Esa es la que hay. En conclusión,
No todo el mundo puede investigar una casa que tenga fenómenos poltergeist. Yo me acuerdo en la película de Poltergeist que le atribuían el problema de la actividad espiritual a la casa porque la habían construido debajo de un cementerio indígena. Eso puede pasar. Aquí en Puerto Rico, en un pueblo de la isla, se construyó un dispensario y abajo de ese dispensario era antes un cementerio. Y la gente que trabajó en ese dispensario empezaron a hablar de múltiples actividades paranormales que ocurrían en ese dispensario. Y el error grande fue el ingeniero que construyó eso ahí. Por tener poco conocimiento de lo que son actividades paranormales. Primero, hay dos consecuencias cuando usted construye una estructura pública debajo de un cementerio. Número uno, vas a tener presencias espirituales en el lugar. Y número dos, el cementerio es un lugar donde hay cuerpos descompuestos. Por lo tanto, ahí se genera una energía estancada, una energía de baja vibración. Y no es de extrañarle a nadie, esto es radiestesia 101. No hay nadie se debe extrañar que la gente que trabaja en ese edificio empiece a desarrollar cáncer. Porque está demostrado en lugares donde no se mueve la energía. Usted construye la casa debajo de un pozo muro. Usted construye la casa tapando un lago. En lugares donde la energía no se mueve. Como específicamente los pozos sépticos o pozomuros, como usted le quiera llamar. Donde va a caer todos los residuos biológicos de los seres humanos. Usted está seguro que lo menos que va a desarrollar es cáncer. Por eso es que no se puede construir una casa encima de un pozo muro, porque usted está contaminándose energéticamente. Y por ende, lo que se va a afectar primero es su salud. ¿Ok? Pero si usted construye su casa debajo de un yacimiento de cuarzo, usted construye su casa debajo de corrientes de agua subterránea, usted tiene un gran campo energético benéfico para usted. Primero porque ahí va a haber una gran cantidad de iones negativos, que esos iones negativos usted los puede recibir si usted va a una cascada o a un monte. Y eso es símbolo y evidencia de que en su casa hay una gran oxigenación. Mientras el lugar tenga altos niveles de oxigenación, mejor para el bienestar físico de los seres humanos. Eso no se lo va a decir el palerito, ni el santerito, ni el espiritero, ni el practicante de Wicca. No le va a explicar eso. Por eso hay un contraste de tú limpiar a una persona en un cementerio a limpiarlo en el monte. Hay un contraste energético grande. Pero hay tatas ingenuos, ignorantes, tatas que no conocen cómo trabaja la energía, que en vez de ayudar a esa persona a que su cuerpo energético pueda moverse, lo que hacen es estancar
la energía vital de la persona. Entonces, como han venido cientos de personas aquí a escribirme, Tata, mi padrino me llevó al cementerio a hacerme una limpieza. Lamentablemente, tu padrino no sabe nada de energía. Hay que llevarlo a la escuelita. Porque él no entiende, él no comprende que el cementerio es un lugar de baja vibración, de energías estancadas. Las personas no pueden evolucionar económicamente si se conectan con energías estancadas. 2 más 2 es 4. Pero no saben. Y todavía hay gente, yo me río, todavía hay gente siguiendo a estos personajes que lo que hacen es, más que ayudarlos a su desarrollo espiritual, lo que hacen es estancarlos. Y a veces yo le he dicho, le he dado evidencia de lo que digo es cierto, y a veces hay gente que prefiere irse con el facenda. Lamentablemente es así, a mí me da mucha pena, pero hay gente, como dicen en el barrio mío, nadie aprende por cabeza ajena. Hay que dejar que la gente se dé en la losa. Que, como dicen aquí en Puerto Rico, que sepa lo que es el cemento Ponce, para que puedan aprender. Y siguen estos personajes que realmente no enseñan nada. Ellos dicen que enseñan. No son ni capaces de hacer un video de 1 hora y 2 minutos que yo estoy haciendo aquí. Y ya ha llegado un momento, pero que usted vea, ha llegado un momento que hasta le dicen a sus ahijados que no vean mi canal. Porque como yo le abro la mente a sus ahijados, y los ahijados contactan la información que yo doy a la que da su padrino, porque a veces su padrino no le da ningún tipo de información. Mire, mi rama es la chamalonga, pero aquí yo he atendido gente de otras ramas del palo, porque yo sé las cosas como se hacen en la brillumba, cómo se hacen en la bititicongo, cómo se hacen en la quimbisa. Y a veces ellos dicen, Toto, yo sé que usted no es de la chamalonga, pero usted conoce de la quimbisa, usted conoce de la brillumba. Yo quiero saber si el padrino mío está haciendo algo correcto. Inmediatamente me lo dicen, le digo que no. De conocimiento de amigos míos que son brillumberos, que me han hablado de la religión y la información que yo tengo privilegiada de estas prácticas de la brillumba, de la quimbisa, pues yo sé lo que está hecho bien y lo que está hecho mal. Y vienen a mí a preguntarme. Yo soy una persona que ha hablado sobre la menga, pero yo conozco cómo es que se hacen los rituales de la menga. Y cuando se le da la prenda, yo sé todo eso. A pesar que yo no sé, yo no lo esté realizando. Porque tengo amigos brillumberos que me dicen cómo es que hacen las cosas en su rama. Por eso yo no hablo de la ignorancia, yo hablo del conocimiento, por conocer brillumberos y gente practicante de la religión. A pesar que yo tengo otro libro, otra forma de practicar el palo. Pero mira, la verdad, he visto videos donde, volviendo al poltergeist, he visto videos donde yaya y paleros han trabajado lugares donde
que se pueden clasificar como actividades poltergeist. La realidad es que estas personas están perdidas, porque no están trabajando con una entidad espiritual ahí. Ahí pueden haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más entidades espirituales. Y entonces ellos vienen a sacar pecho a decir que van a poder sacar todas las entidades de la casa. Eso es embuste. Muchas veces los investigadores paranormales se han ido de casa con una insatisfacción tan y tan grande porque no han podido resolver el problema de remover esas entidades espirituales ahí. Hay formas más agresivas para mover esas entidades, pero yo no les voy a dar secretos a nadie aquí. Hay formas no convencionales para mover esas entidades espirituales. Pero no voy a hablar de eso, pues eso es mi libretita, las cosas que yo utilizo, o yo estoy abierto a utilizar otras prácticas no convencionales del palo para remover eso. Pero la realidad es que en una casa donde hay actividad poltergeist, primero hay que identificar si hay familias viviendo ahí, si hay algún miembro de esa familia que está produciendo esos fenómenos de psicoquinesis, como hablé al principio de este video. Y entonces, primero hay que definir qué es lo que está pasando. Y hay que evaluar todos los fenómenos que están ocurriendo en la estructura. Y después de eso, tú llegas a una conclusión. Porque cuando hay este tipo de actividad, hay mucha materialización. Usted está caminando para un cuarto y ve una entidad espiritual acostada en la cama o parado en una esquina, materializado. Las materializaciones, cuando usted ha visto materializaciones un color brown, oscuro. Así yo he visto una entidad una vez que yo fui. Pero eso también depende del tipo de entidad, porque hay materializaciones de entidades de luz que tú las ves así exactamente vestido como yo estoy. Pero depende el nivel vibratorio de esa entidad espiritual. Y de acuerdo al nivel vibratorio de ese ser espiritual es como se va a manifestar. Un suscriptor me preguntó, Tata, usted se llama Tatenkisi, pero usted es más que Tatenkisi, usted es Tatenganga. Y yo le digo, bueno, mira, los títulos no hacen, el hábito no hace al monje. Lo que te hace a ti Tatenkisi de verdad y no un charlatán es tu conocimiento. Y no es saber el lenguaje bantú rebuscado, ni kikongo rebuscado, es saber trabajar con los espíritus, saber trabajar con la energía de los espíritus. Puedes tener mucho conocimiento del palo, monte, mayombe, quimbisa, puedes saber todo. Pero esta práctica es una práctica que se trabaja 100% con energía. Y hasta que sigamos escuchando paleros diciendo que en los huesos de muertos está la energía, definitivamente esta religión no va para ningún lado. Porque lo que te dice es que ese palero no
tiene un conocimiento pobre de las manifestaciones energéticas en este plano material. Desconoce cómo los espíritus se manifiestan en este mundo material. ¿Por qué? Porque no conoce las dinámicas energéticas que utiliza un espíritu desencarnado para manifestarse. Y ya les mencioné los distintos vórtices de energía o campos de energía que los espíritus, porque vuelvo y he dicho que los espíritus, para poder manifestarse en este plano material, necesitan anclarse a campos energéticos específicos de los que hay en este plano, para dejar saber su presencia. Por eso es que está la psicoquinesis, el movimiento de objetos, ruidos, voces, materializaciones. Un espíritu no puede materializarse si no tiene un campo energético el cual sostenga esa actividad. Aprendan. Esta es la diferencia de este canal a otros canales que usted va a ver por ahí, pues, que es lo que hablan. Y todavía hay personas ingenuas, porque no le puedo llamar de otra forma, que sigan a estos personajes, le tumban altas cantidades de dinero para no darle absolutamente nada. Y todavía siguen. Pero aquí, esta información que yo le he dado, esto es una información que se da en talleres de investigación paranormal. Yo fácilmente me hubiera quedado con esta información y no se la he divulgado a ustedes, pero no. Hay que darla a conocer a ustedes para que ustedes sepan cómo es la dinámica de los fenómenos paranormales en casas encantadas. ¿Ok? Y ya le he explicado con lujo de detalle cómo trabaja esta situación. Así que gracias a mis suscriptores, eso no puede quedarse en el aire. Pasamos de los 10.000 suscriptores. A mí no me interesa tener mucha gente. A mí me gusta esos 10.000 suscriptores que están conmigo. Son gente pensante. Son gente que busca conocimiento para ser mejores seres humanos y específicamente ser mejores seres espirituales. Esa es la diferencia de mi canal a otros canales. En los otros canales, los tatas lo que hacen es dar información para buscar nuevos clientes para sacarle los chavos. Aquí no. Aquí esto es un canal para darle información a ustedes, que ustedes sepan lo que es el mundo paranormal, el mundo del palo monte y conocimiento esotérico. O sea, este es el propósito de este canal. Gracias por apoyarme. Este logro es gracias a los espíritus, porque no es logro mío. Esto del canal, los comienzos, los pininos de este canal fueron gracias a mis muertos. Porque el palero o la yayi no son, son nada sin la ayuda de los espíritus. Aquí lo que mandan son los espíritus. Pero yo espero que esta información haya sido de beneficio para ustedes. Cualquier duda que ustedes tengan sobre el tema me pueden escribir debajo de este video y con mucho gusto le contestaré. Y seguiremos realizando videos con más información, enfocándome más en lo educativo. Y nada, estamos aquí para servirle. Que pasen buen día.